Perlas de la primera epístola de Pablo a Timoteo. ¿Cómo debemos tratar a nuestros superiores? ¿Cómo debemos hacer frente a las doctrinas falsas? ¿Cómo relacionarnos con las riquezas y con los ricos cristianos? ¿Cómo debemos ser para ser un modelo del carácter de Dios? Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al último capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Antes de continuar, oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, te estamos agradecidos por la vida que nos das, por la salud que nos concedes. Al disponernos a abrir tu palabra para estudiar este capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos enseñes, nos expliques para comprender tu palabra, para poder encontrar esa perla que tanto necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias por acompañar día a día el estudio de la palabra de Dios. Les animo, inviten a las personas a sumarse a esta sana costumbre, a este sano hábito de estudiar cada día un capítulo de la Biblia. Muchos se jactan de conocer la Biblia, pero solo leen capítulos o libros que les parece, que les gusta. Necesitamos leer versículo a versículo para entender la verdad en su totalidad. Recuerden lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. En los dos primeros versículos continuamos con la exhortación que hace Pablo acerca de cómo relacionarnos con los demás, y específicamente en los versículos 1 y 2, la instrucción que se da es concerniente a los esclavos cristianos, amos cristianos. Muchos se preguntan por qué Dios toleró el esclavismo, por qué había esclavos entre los cristianos. Recuerden la palabra de Dios, aquella que se le dio a Zorobabel, no con espada ni con ejército, sino con mi palabra, ha dicho el Señor. La revolución que hace Dios dentro de la humanidad no es por medio de las armas, no es por medio de prohibiciones, es por medio de su palabra, por medio del amor. Y aquí nosotros nos encontramos con instrucciones de cómo debiera comportarse el esclavo. En nuestros tiempos, por lo menos donde estamos, no hay esclavos, sino servidores. ¿Cómo debemos relacionarnos con nuestros superiores? ¿Cómo debemos relacionarnos con aquel que tiene autoridad sobre nosotros? Todo servicio a Dios tiene que ser movido por el amor. Los grandes cambios que Dios ha hecho en la vida de las personas y en las sociedades ha sido fruto de la influencia del amor. Ya vamos a estudiar en unos días la carta a Filemón, un amo, y cómo es que Pablo le trata y cuál es el mensaje que le da. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, todos los que lamentablemente por alguna razón, las personas eran convertidos en esclavos por muchas razones. ¿Recuerdan la historia de José? José fue convertido en esclavo porque sus hermanos lo vendieron. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud. Esa era la realidad de esta gente. Y cuando nosotros queremos afrontar de una forma proactiva la vida, tenemos que aceptar nuestra realidad y a partir de ahí hacer los cambios, a partir de ahí buscar las transformaciones. Pero no podemos negar nuestra realidad. Si somos un servidor, somos un servidor. Seamos quienes seamos, necesitamos primero aceptar.
todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Respétenlos, respeten a sus amos y ténganlo, dice, por dignos de todo honor. Y aquí Pablo está generalizando a todos los amos y se está dirigiendo a los esclavos cristianos, aquellos esclavos que habían aceptado el mensaje. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que nuestra vida debe ser un testimonio del amor de Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio del poder transformador del Evangelio, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. No sea blasfemado el nombre de Dios y el Evangelio. El cristianismo habría sido solo una teoría filosófica si sus enseñanzas no cambiaran la fibra moral del hombre y no pudieran impartirle una esperanza que va más allá de todos los sinsabores terrenales. La dignidad de la enseñanza del Evangelio descansaba de ese modo en la calidad del carácter desarrollado en la vida de sus seguidores. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, nosotros somos cartas abiertas al mundo. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones hablan del Dios en quien decimos creer. Y los que tienen amos creyentes, los que tienen los amos que se han convertido al Evangelio, no los tengan en menos por ser hermanos. A veces surge esa tentación de quererlos tratar como nuestros iguales porque se muestran amigables, porque se muestran misericordiosos, compasivos. No, dice el apóstol, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esos amos cristianos habían aprendido a dar un buen trato a las personas en condición de esclavos. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Somos empleados, sirvamos, demos el mejor servicio porque nuestra vida es un testimonio del Dios en quien creemos. Ocupemos el puesto que ocupemos, sea el de menor valor como algunos lo consideran, o sea el de mayor valor como otros lo consideran. Sirve como sirviendo al Señor, porque lo que tú hagas será un testimonio de quién es el Dios en quien tú confías. Esto enseña y exhorta. ¿Cuál es el principio aquí? Lo que nosotros hacemos con nuestra vida, testificamos y hablamos bien o mal del Dios en quien nosotros creemos, del poder del Evangelio que predicamos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entre los versículos 3 al 5, el apóstol enseña cómo es que debemos relacionarnos con los maestros de doctrinas falsas. Y prestemos atención a este versículo 5. Hay muchos que han creado doctrinas malinterpretando al apóstol Pablo. Como dice Pedro, hay muchos que, como hay ciertos pasajes en la carta de Pablo o en las cartas de Pablo que no son fáciles de entender, han malinterpretado y han sacado muchas supuestas nuevas verdades. Como aquellos que dicen, Pablo dice que la ley ya fue clavada, ¿verdad? Pablo dice que la ley ya no existe, pero cuando Pablo dice que la fe no anula la ley, cuando Pablo dice que la ley tiene el propósito de revelar el pecado, cuando Pablo dice que el mandamiento es santo, justo y bueno, a eso no lo creen. Solamente creen ciertos pasajes. ¿Y ahora qué dice Pablo?
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las sanas palabras de Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesús, por ejemplo, en cuanto a la vigencia de la ley? Mateo 5, 17 en adelante, dice: no he venido a anular, he venido a cumplir. La ley no va a pasar hasta que pasen el cielo y la tierra. Pablo está siendo claro. Quienes no enseñan conforme a la palabra del Señor Jesucristo, a sus palabras, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Describe quiénes son estos y da sus características. Si la enseñanza religiosa no produce vidas piadosas, se condena a sí mismo. El valor de toda instrucción espiritual se mide por el grado de salud espiritual que disfrutan sus seguidores. Ojo, hay que darle valor a las palabras de Cristo. Muchos hablan de que somos salvos por gracia, muchos hablan de que le creen a Jesús, pero no le creen a Jesús. Supuestamente para ellos, las nuevas verdades que Pablo enseña en sus cartas son mejores que las palabras de Jesús. Y como venimos estudiando capítulo a capítulo hasta aquí, Pablo en ningún momento dice algo nuevo o diferente de lo que Jesús enseñó. En su carta a Gálatas nos dice que sus enseñanzas y las enseñanzas de los demás apóstoles eran la misma. No había nada diferente. Si no enseñan conforme a las palabras del Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Qué pasa con estas personas? Esta gente está envanecidos, creyendo en cosas vanas, vacías, oscuras. Están cegados, están llenos de orgullo. Nada sabe. Si alguno enseña otra cosa, aparte de la palabra del Señor Jesucristo y la piedad, está envanecido, no sabe nada. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Delira. Pretende hacer decir ciertas palabras, cosas que no dicen. Los que pretenden negar la vigencia de la ley de Dios tienen que negar muchos pasajes bíblicos y tienen que forzar a otros pasajes a decir cosas que no dicen. Deliran. Van delirando, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esas personas que se dedican a contradecir, a decir que esto no existe, son personas lamentablemente amargadas. Viven atacando, viven queriendo juzgar. Recuerden, podemos hacer de todo, incluso entregar nuestra vida en sacrificio. Pero si no hay amor de por medio, no vale nada. Es por eso que el propósito del estudio de estos capítulos, versículos, uno por uno, es invitarles a volverse a la Biblia. Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es triste encontrarse con gente que toma la piedad, que toma el evangelio como fuente de ganancia, como una oportunidad para enriquecerse. Hace mucho tiempo alguien acuñó la frase: ¿quieres volverte rico? Crea una iglesia. Y hay gente que lo ha hecho y se ha vuelto rico. Rico a costa del engaño, rico a costa de la fe de la gente. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las palabras del Señor Jesucristo y de la piedad, la doctrina de la piedad, dice: apártate de los tales, apártate.
Los tales están mal, están envanecidos. Su entendimiento está corrompido. ¿Cuál debe ser nuestra relación con las riquezas terrenales? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Miren, Pablo nos habla mucho acerca de la aceptación. Dejemos en claro que una cosa es la aceptación y otra cosa es la resignación. La aceptación nos llena de optimismo, la resignación nos amarga la vida. Un ejemplo de aceptación. Yo acepto mi realidad y a partir de aceptar esa realidad voy a proyectarme. ¿Qué cosas puedo lograr? ¿A dónde puedo llegar? Pero quien se resigna dice, bueno, no hay nada más que hacer, así terminaré. Vive amargado, renegado. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una confianza tan firme en el liderazgo de Dios vale mucho más que la posesión transitoria que un hombre pueda tener de bienes materiales. La lista mundial de suicidios incluye a muchas personas ricas, pero pobres en contentamiento celestial. La piedad acompañada de contentamiento, es decir, la verdadera piedad que representa debidamente los principios cristianos y satisface los anhelos y más profundos deseos del corazón. ¿Se dan cuenta? Gran ganancia. Dios nos ha llamado a ser pobres. Muchos cuestionan las riquezas, denigran e insultan a los ricos. Dios nos ha llamado a ser pobres. Los hombres de fe, todos eran pobres. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Una gran verdad. Como dijo Job, desnudo nací y desnudo moriré. Esa es una gran verdad. Lo que nos va a hacer salvos o nos va a condenar es nuestra relación con Dios, es cómo es que nos hemos desarrollado con Dios y cómo es que esa relación con Dios, a favor o en contra, ha creado en nosotros un determinado carácter, un determinado temperamento, una determinada personalidad. Cuando resucitemos, resucitaremos nosotros, pero no se nos van a dar nuestros bienes. Nada hemos traído. Hay quienes viven acumulando, acumulando y acumulando. Mueren y no llevan nada. Nada. Salvo que por ahí le compren una caja costosísima, lujosa. Nada más. ¿Qué más llevan? Así que, dice el apóstol, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pregunto, ¿Pablo es un conformista? Muchos pueden decir que Pablo es un conformista. No, Pablo no es un conformista. Y eso lo vemos a lo largo de sus escritos. Lo que Pablo es, que él aprendió a aceptar su realidad. Ya hemos visto en las cartas anteriores, donde dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a vivir cuando hay y cuando no hay, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de paz, en tiempos de crisis. Eso es la aceptación de la realidad. Quienes no aprenden a aceptar su realidad no van a trascender, no van a mejorar. Quienes se resignan viven amargados, viven peleándose con todo el mundo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Comida y vestimenta. ¿No es lo esencial?
forman parte de las necesidades primarias. Y Pablo dice, estemos contentos. Tenemos que aprender a estar contentos en la situación que nos toque afrontar. Pablo estaba encarcelado, ¿recuerdan? Cuando escribió sus cartas a los romanos, estuvo encarcelado. Aprendió a contentarse, quería salir, pero continuó trabajando. Y él dice que evangelizó la casa del César. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. ¿Es malo querer tener dinero? No es malo. Miren, el dinero es necesario. Si no hay dinero, no se puede financiar los trabajos misioneros. Y por eso Dios creó el sistema de diezmos y ofrendas para que el evangelio llegue a los lugares a donde debe llegar. El dinero es necesario. El problema es cómo consigues ese dinero. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Pablo continúa su evaluación de los maestros religiosos que convertían en negocio los deberes de su misión. Sin embargo, los principios de esta evaluación se aplican evidentemente a todos los cristianos. Los que se esfuerzan por enriquecerse están alimentando dentro de sí mismos un fuego de pasiones que destruirá finalmente los mejores o las mejores cualidades del alma. Es imposible servir simultáneamente, recuerden, a Dios y a las riquezas. Cuando haces de las riquezas tu Dios, no es malo querer tener dinero, no es malo querer tener más. El problema es que quienes quieren enriquecerse, lo hacen muchas veces a costa de delitos, a costa de pecados, a costa de su fe. Ese es el gran problema. Por eso dice, caen en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No es que consigamos dinero a como dé lugar. Hay personas que pueden decir lo estoy consiguiendo sanamente. Sacrifican su salud para conseguir dinero. ¿Es correcto eso? Hemos leído que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien destruye el templo también será destruido. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol presenta la razón de su advertencia contra los que se ocupan de una obra religiosa interesados principalmente en el dinero. Las consecuencias de ir tras el dinero se aplican a todos los hombres, pero también es válida la observancia del versículo 10. Pablo distingue claramente entre el amor y las riquezas y el adquirirlas. Esto último podía ser una dádiva de Dios para los cristianos dignos de confianza. El amor al dinero. Cuando alguien tiene el amor al dinero, el dinero se ha convertido en su Dios. Por ende, se ha vuelto un idólatra. Ese es el problema. Abraham era rico. Job era rico. Y así vamos encontrando nosotros. Por ejemplo, José de Arimatea dice que era rico y aceptó el evangelio. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Cuando el amor al dinero se instala en nuestra vida, nos hemos vuelto idólatras. Hemos puesto a Dios en un segundo plano y estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio con tal de conseguirlo. Insisto, ¿es malo el dinero? No es necesario.
Cuando un hijo se enferma, necesitamos dinero para buscar un médico o comprar la medicina. Es necesario para todo proyecto. Los proyectos más nobles requieren de dinero, pero el asunto es cómo los consigues. Que el dinero no se convierta en tu Dios. Cuando se convierte en tu Dios, entonces te vas a extraviar de la fe. Vas a perder de vista a Dios. Y luego vienen los dolores, los sufrimientos, las consecuencias de convertir el dinero en nuestro Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Miren, como decíamos hace un momento, cuando nosotros profesamos ser cristianos, nos convertimos en cartas abiertas. La gente va a evaluar a Dios según lo que ve en nosotros. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tienes una responsabilidad como un modelo del carácter de Dios para todos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. ¿Qué debes seguir? Huye del amor al dinero. Huye del querer enriquecerte a como dé lugar. Y sigue, dice, practica la justicia. Esa es una cualidad divina y debe ser también nuestra, la justicia. Dar lo que es debido. La piedad. ¿Qué más? La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cuando nosotros seguimos todo esto, nos convertimos, dice, en un modelo del carácter de Dios. Pero ¿quién va a producir en nosotros la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre? ¿Quién va a producir eso en nosotros? El Espíritu Santo. Y a eso se llama las buenas obras. El Espíritu Santo produciendo eso dentro de nosotros. Recuerden, la salvación solo es por gracia. ¿Y por qué la salvación es por gracia? Porque, como dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y solo Cristo derramó su sangre. Por eso la salvación es por gracia. Pero como dice Efesios 2:10, luego nosotros somos creados para buenas obras. ¿Para qué? Para practicar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Estamos en medio de un gran conflicto. Estamos en medio del gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Pelea la buena batalla de la fe. En Efesios 6 el apóstol nos habla de todas las armaduras de Dios para nosotros. Pelea la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Aférrate. Aférrate a la vida eterna. Que ninguno te quite tu corona. La batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla de la fe? No pierdas de vista a Dios. Estás en medio de problemas, dificultades, tentaciones, crisoles, pruebas. No pierdas de vista a Dios. Aférrate a la vida eterna. Vendrán muchas creencias, doctrinas que te dirán es mentira, no existe. Pablo contrasta la recompensa que recibirán los que sin reservas van en pos de una vida santificada con la paga de destrucción y perdición, del versículo 9, que se dará a los que tuvieron la seguridad material como la meta de su tiempo y energía. Pelea, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué quiere decir pelear? Hay que hacer frente por nuestra fe. Hay que, así como dos soldados luchan, tenemos que estar ahí preparados para defendernos. Y revisemos el capítulo 6 de Efesios, las armaduras de Dios. La verdad, la justicia, la salvación,
Cada una de las armaduras de Dios hemos de vestirnos para pelear y vencer, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿A dónde hemos sido llamados? Dice, a la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, has sido llamado a la vida eterna, habiendo hecho profesión delante de muchos testigos. Profesión. ¿Qué profesión ha hecho? La buena profesión. Aceptar el Evangelio, vivir el Evangelio, servir al Evangelio. Recuerden que si todo tuviéramos que resumirlo en dos palabras es oír y hacer. ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos? Oír y hacer. Edificar sobre la roca es oír y hacer. Y eso es hacer la buena profesión. No es tan complicado entender el Evangelio. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando. Una orden. Una orden. El testimonio de Cristo en su hora de crisis proporciona a todos los cristianos un digno ejemplo de valor, veracidad y tacto. Juan 18, 36, 37, Apocalipsis 1, 5, Apocalipsis 3, 14. Para ser un fiel seguidor de Cristo, el cristiano no debe acobardarse frente a las pruebas, sino imitar la buena profesión de Cristo en palabras y en actos. No vemos que Jesús haya agachado la cabeza cuando estuvo ante Pilato. Cuando tuvo ocasión, habló a Pilato acerca de la verdad. Te mando, dice el apóstol, delante de Dios, que imites, ¿no? Que imites a Cristo. Ese mismo testimonio que dio Jesús ante Pilato, de la misma manera debes de comportarte. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Muchos sostienen que esta palabra mandamiento se refiere a las indicaciones que Pablo le está dando. Si así fuera, miren, dice, guarda todo lo que te estoy diciendo. ¿Para qué? Para que te mantengas sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, perseverando hasta el final. Si esas indicaciones de Pablo pueden hacer que Timoteo se mantenga sin mácula ni reprensión hasta la venida de Cristo, ¿cuánto más los mandamientos de Dios pueden hacer de nosotros personas que vivan sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo? Cuando se habla de mandamientos de Dios, muchos lo toman como legalismo, como el intento de salvarnos por obras. Pero cuando se habla de mandamientos que da Pablo a Timoteo, allí no se habla ni de legalismo ni de intento de salvarse por obras, porque hay un odio a la ley de Dios. ¿Y quién odia la ley de Dios? No necesito decirlo, ¿verdad? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que dice en su carta a los Efesios en el capítulo 5, que Cristo se dio a sí mismo para preparar una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, la cual a su tiempo mostrará. ¿Quién va a mostrar? Dice, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Pablo está hablando de Dios. Volvamos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición del Señor Jesucristo. Hasta cuando Cristo venga. La cual dice, a su tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de la venida de Jesús. El tiempo solo
reservado, conocido por Dios, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Miren, este término de Rey de reyes y Señor de señores se da tanto al Padre como a Jesucristo. Pueden verlo en Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19:16. ¿Qué dice Apocalipsis 17:14? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí Pablo se está refiriendo a Dios el Padre como Rey de reyes y Señor de señores, y Apocalipsis da el mismo título a Jesús. Apocalipsis 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Recuerden, los tres son uno, la deidad. El único que tiene inmortalidad. Esta declaración hay que tenerlo muy claro, hay que entenderlo. Apúntalo, escríbelo. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. Los que enseñan la doctrina de la existencia del infierno, de los muertos justos que se van al cielo, están hablando acerca de la inmortalidad. Y nosotros no somos inmortales. Cuando Dios creó a Adán, formó del polvo su cuerpo y sopló aliento de vida. Eso es lo que hizo Dios. Y con esa unión del soplo y el aliento vino a la existencia la parte intelectual, la parte moral, la parte física, la parte social, todo vino a la existencia. Todo. El único que es inmortal es Dios. ¿Y cuándo nosotros seremos inmortales? Ya tenemos la respuesta. Primera de Corintios 15, 51 en adelante. Cuando Cristo venga por segunda vez, en un abrir y cerrar de ojos, todos los redimidos serán transformados de corruptibles a incorruptibles y de mortales a inmortales. Recién en la segunda venida de Cristo, Dios nos dará ese regalo, de mortales a inmortales. El único inmortal es Dios. Por lo tanto, eso de que las almas andan en el infierno o en el cielo o andan vagando aquí en la tierra asustando a las personas, falso. Satanás mismo no es inmortal. Va a llegar el día en el cual será arrojado al lago de fuego y dejará de ser. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué le dijo Felipe a Jesús? Muéstranos al Padre. Porque es inaccesible. Y Jesús le dice, si me ves a mí, has visto al Padre. El carácter, la forma de ser. Pero el día que nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, podremos ver a Dios tal cual es. Como dice Apocalipsis 22, y veremos a Dios. Él es el único inmortal. Nadie más es inmortal. ¿Cómo relacionarnos con los ricos cristianos? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Generalmente un rico se vuelve altivo, pero aquel cristiano que ha sido bendecido con riquezas debe aprender a no ser altivo, arrogante, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Cuánta gente que tiene de todo, de noche a la mañana se queda sin nada? No pongas tu esperanza en las riquezas. Hay quienes que ponen su esperanza en los bienes que tienen, en los ahorros que tienen.
Lamentablemente, mucho de eso desaparece. Hay mucha gente que lo pierde todo producto de un nuevo gobierno que ingresa, producto de una enfermedad, producto de un accidente. Diversos factores hacen que a veces nosotros nos quedemos sin nada. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cuántos millonarios dejaron de ser? Millonarios. Lo perdieron todo. Sino en el Dios vivo. ¿En quién debemos poner nuestra esperanza? En el Dios vivo. Dios no es Dios de muertos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? El Dios vivo. El Dios que no necesita que lo cargues. El Dios que no necesita que grites para que te escuche. El Dios que no está lejos, es un Dios presente. El Dios que no necesita que cargues nada por Él porque es un Dios poderoso, el Dios vivo. Aprende a confiar en el Dios vivo, no en tus riquezas, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué interesante esta última palabra. Generalmente se cree que el cristiano tiene que ser austero, serio, ¿no? Adusto. Nos da todas las cosas. ¿Qué está hablando? De las riquezas. Está hablando a los ricos cristianos, el cual nos da todas estas cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios tenía el propósito de que toda la creación proporcionara a Él y a sus criaturas gozo y delicias para siempre. Salmo 16:11. ¿En quién hay que confiar? En Dios, no en las riquezas. Hay quienes confían en su profesión. ¿Y qué pasa cuando pierdes la salud? Todo es, como dice, incierto. Aprende a confiar en Dios. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ricos en buenas obras. ¿A quién está hablando? A los ricos cristianos. El cristiano rico tiene la oportunidad especial de servir a sus prójimos y de mostrar al mundo los resultados de la gracia. Cuando los que son cristianos ven el bondadoso desinterés del cristiano rico, tienden a respetar la forma de vida cristiana y pueden volverse a Cristo. No altivos, sino hacer bien. Deben ser ricos, pero en buenas obras. ¿Cómo así? Siendo dadivosos y generosos. Recuerden que el Señor, como dice en Efesios el apóstol, a la gente le dice: trabajen para que tengan dinero para sustentar sus necesidades y para ayudar a los demás. Cuanto más los ricos tienen la oportunidad de ayudar. Hay mucha gente que tiene recursos y ayuda. Incluso hay incrédulos que tienen riquezas y ayudan. Cuanto más el cristiano rico. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Atesorando. Miren, las buenas obras manifestados en la dadivosidad, en la generosidad, hace que atesoren para sí, dice, buen fundamento para la porvenir. Jesús dijo que nuestras riquezas deben estar en los cielos. Donde está tu riqueza está tu corazón. Y entonces esta persona atesora buen fundamento para lo porvenir. ¿Y qué es lo que está por venir? Cristo, la segunda venida, que echen mano de la vida eterna. En contraste con el fundamento inestable de las riquezas, de las posesiones, como hemos visto en el versículo 17, el cristiano rico hace depender su seguridad del amor y la conducción infalibles de Dios. Y se cierra este versículo con la declaración que dice: echen mano de la vida eterna. Amós dice: prepárate para el encuentro con tu Señor. Echa mano, ¿no? Que las bendiciones que Dios te da
sean bendiciones para tu vida. Que todo lo que recibas, sea mucho, sea poco, sirvan para servir al Señor, para acercarte cada día más y más al Señor y estés preparado para la vida eterna. Se cierra esta primera carta a Timoteo con el encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, ¿no? Guarda todas las instrucciones. Esas instrucciones dadas a Timoteo deben ser tomadas literalmente por todos los líderes de las iglesias. Por todos. Todo aquel que se precia ser un líder del pueblo de Dios debe tomar al pie de la letra las instrucciones de Pablo a Timoteo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita. ¿Qué dice? Evita las profanas pláticas sobre, ¿qué dice? Cosas vanas, cosas vacías. A veces perdemos el tiempo discutiendo sobre cosas vacías. ¿Qué cosa puede ser, por ejemplo, una cosa vacía? Una cosa vacía puede ser, por ejemplo, y el pez que se tragó a Jonás, ¿qué era? ¿Qué pez era? ¿No? Cosas vacías. ¿Qué edifica? Hay muchas cosas que no edifican para nada, pero la gente quiere discutir. Si te va a hacer crecer espiritualmente, si te va a hacer entender más el amor de Dios, conversa. Pero si no tiene esas características, son cosas vacías. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Las objeciones, no, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo se refiere aquí a los maestros que en la iglesia se daban autoridad a sí mismos, que pretendían que el conocimiento superior consistía en significados ocultos dentro de las fábulas y genealogías interminables. Las enseñanzas alegóricas, simbólicas de tales maestros sin duda podían llamarse conocimiento falsificado, falsamente llamada ciencia. Y en nuestros tiempos también vivimos quienes utilizando la ciencia pretenden negar la existencia de Dios, pero la ciencia correctamente aplicado confirma para todos la existencia de Dios, prueba la existencia de Dios. Quienes miran, por ejemplo, los que estudian cómo está conformado el ser humano, cada vez que se van adentrando, llegan a una conclusión. Toda esta perfección con la que funciona el cuerpo del ser humano solo puede ser producto de un gran diseño. Los que miran el universo, los que van estudiando el universo, cuando aprenden a ver cada detalle y ven la inmensidad de todo y las leyes que rigen a cada uno de ellos, miren, no hay un caos ni en el universo, ni en el microcosmos, ni en el cuerpo del ser humano. No hay caos, todo está establecido por leyes. Llegan a la conclusión de que hay un creador, hay un arquitecto divino. Es la obra de un diseño. ¿Y quién es ese diseñador, el creador? Dios. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Lamentablemente, muchos utilizan erradamente la ciencia y se alejan de Dios. La gracia sea contigo. Pablo resume con esta sola palabra todo lo que hay de consolador en el conocimiento del favor inmerecido de Dios, de ese favor inmerecido que Dios extiende sin límites a cada uno de nosotros. Que la gracia sea contigo. Que Dios te bendiga. Amén.